la sesión. Muy bien, presidente. Las actas de las sesiones número 107 y 108 quedan a disposición de las señoras y señores diputados. La abogada secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Oficio de la Secretaría de la Cámara, mediante el cual comunica que la Sala accedió a remitir a la Comisión el proyecto de ley en segundo trámite constitucional, iniciado mociones refundidas sobre publicidad visible desde caminos, vías o espacios públicos, correspondiente a los boletines número 9686-09 y 10209-09 del Senado, actualmente radicados en la Comisión de Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones. Correo electrónico de la Asociación Chilena de Municipalidades, mediante el cual excusan la asistencia de su presidente y de la presidenta de la Comisión de Vivienda de esa asociación, debido a problemas de agenda por las actividades de cierre de año de las municipalidades. Sin embargo, solicitan poder ser reagendados para enero dentro de lo posible para poder participar en la comisión. Correo electrónico de la diputada señora Cristina Girardi, por el cual solicita que la comisión reciba en audiencia a la vocera del sector Villa Bicentenario número 5 de la comuna de Cerro Navia, señora Verónica Figueroa, para que se refiera a las asignaciones en relación de cupos para proyectos de viviendas en la comuna mencionada. Es toda la cuenta, presidente. Muchas gracias. ¿Palabras sobre la cuenta? ¿Varios? Presidente. Perdón. ¿El diputado Flores? ¿O no? Quiero decir que el diputado Flores está fuera de cámara. Sí, no se ve. Además de estar sin corbata. Ay. No, de verdad está sin corbata, lo estoy viendo. Le vamos a dar la palabra al diputado Flores. Presidente, un poquito antes, perdone, diputado. Es que Pero yo sabía que el diputado Badilla siempre resuelve los problemas. Muchas gracias, señor Espere un poco, diputado Flores, ¿me da un minuto? Doña Claudia, tiene la palabra. Presidente, hay que resolverla porque lo está pidiendo por segunda vez el diputado en la petición de la diputada Girardi. Lo ponemos en la audiencia para recibir a la Villa Bicentenario, a la vocera del sector Villa Bicentenario de la comuna de Cerro Navia, porque tienen unos problemas con las asignaciones en relación de cupos para los proyectos de vivienda. Doña Claudia, póngala, pero no para la sesión que viene. Para el siguiente enero. Hay alguien antes, no recuerdo quién, sí, pero hay alguna solicitud anterior y después resolvemos por un orden de prelación neutral, ¿le parece? Ya, estupendo. Doña Claudia, ¿ahora estamos en condiciones de escuchar al diputado Flores? Sí, sí, sí. Qué bueno. Diputado Flores, tiene la palabra. Bienvenido a la Comisión de Vivienda. Gracias, presidente Winter. Por su intermedio quiero señalar un problema que nos está afectando en la región de Los Ríos. Después de un par de años, digamos, de hacer trámites para que alrededor de 400 familias puedan avanzar en su casa propia, teniendo ya los terrenos hace 3 años atrás. La verdad es que estuvimos a través de una sesión telemática en reunión de mesa técnica en donde estaban las autoridades del Ministerio de Vivienda de la región y también los 14 comités. En esa sesión se presentó una carta Gantt que a mí me parece que lo que hace es chutear para el próximo gobierno todas las soluciones habitacionales por cuanto están hablando del 2021. Presidente, no es posible que un análisis de la división jurídica del Ministerio pueda tardar 3 meses en revisar en último trámite una pequeña modificación del plan regulador en un seccional. No puede ser que cada paso institucional se esté considerando entre 2 y 3 meses. En esa reunión estaba presente el Ceremi de Medio Ambiente y él, de suyo, modificó la propuesta de vivienda y redujo a 1/3 el plazo que a él le habían asignado. Entonces, junto con el colega Ilavaca, estamos haciendo una presentación, él la va a explicar, pero queremos pedirle a quienes representan el Ministerio de Vivienda, directamente al ministro Ward, que tome carta en el asunto. No es posible postergar para el año 2022 un trámite que perfectamente puede estar resuelto a mediados del próximo año, presidente. Por esa razón queríamos, por su intermedio, hacérselo saber al ministro Ward
y a sus representantes. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Flores. Diputado de la Vaca, le vamos a dar la palabra. Solo informar que están presentes el señor Gonzalo Gacitúa, que es asesor legislativo del Ministerio de Vivienda, que si bien, de acuerdo a sus competencias naturales por el cargo, no necesariamente corresponde responder este tipo de cosas, pero muchas veces es de mucha ayuda y orientación en estas materias. Y también está Manuel José Razuriz. Yo no sé, y que nos respondan ellos antes de darle la palabra al diputado de la Vaca, si la persona que corresponde del gobierno para hacerse cargo de la solicitud del diputado Flores y el diputado de la Vaca está presente, o si por el contrario tendríamos que oficiar con esta información a otra persona. Entonces le pido al señor Errázuriz que nos responda a esa pregunta, o que si puede comentarla inmediatamente después del diputado de la Vaca. Le dejo la pregunta hecha y le damos la palabra al diputado de la Vaca. Muchas Diputado gracias. de la Vaca tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Tal cual señala el colega Iván Flores, este proyecto que corresponde al proyecto Guacamayo 3 se inicia a comienzo del año 2019, o sea, 2018. Y es un proyecto súper interesante, porque el Servio lo que hizo fue agrupar cerca de 576 familias, tenía un terreno, llamó a licitación la EP que se iba a hacer cargo de este proceso, ya por el año 2017, bien, 2017, ¿ya? Y han pasado 3 años y los vecinos han vivido permanentemente dilaciones. Es decir, tenemos los comités de vivienda, 576 familias, tenemos terreno, tenemos EP adjudicado en proceso de licitación pública y todavía ni siquiera tenemos un proyecto presentado. Y tal cual señala el colega Flores, se está pateando para agosto del año 2022 la postulación. Entonces estamos viviendo una situación súper compleja con 576 familias que sueñan con tener una solución habitacional y ven cómo el Ministerio de Vivienda es uno de los principales obstáculos que tienen hoy día para poder avanzar. En octubre de este año, el ministro Ward se reunió con estos comités de vivienda y les dijo, no se preocupen, vamos a avanzar. Lo mismo pasó con el ministro Monkever, con una reunión presencial el año pasado. Dijo, dentro de este gobierno vamos a estar cortando la cinta de sus casas. Ha pasado el tiempo y seguimos igual que el año 2017. Por lo tanto, señor presidente, ya que no veo ni al subsecretario ni tampoco al ministro presente, yo solicitaría primero que se le oficie tanto al ministro como al subsecretario de Vivienda en los términos que le estamos planteando junto al diputado Flores. Solicitud a la cual también sea sumar el senador Durresti, ¿ya? Es decir, necesitamos como parlamentarios de la región tener respuestas y en realidad la cooperación por parte del Ministerio de Vivienda para buscar soluciones a familias que hoy día están desesperadas. Asimismo, señor presidente, por su intermedio, pedir que en el más breve plazo el señor ministro de Vivienda nos pueda considerar en una audiencia pública con los dirigentes de los comités de vivienda, con el senador Alfonso Durresti, con el diputado Flores, porque en este tema estamos todos trabajando en conjunto, porque creemos que el sueño de la casa propia no puede ser un chiste y no puede sufrir la cantidad de dilaciones que hoy día está presentando. Gracias, presidente. Muchas gracias a usted, diputado de la Vaca. No sé si el señor Errázuriz quiere comentar algo al respecto o si oficiamos al subsecretario y al ministro simplemente. Pero antes de eso, presidente, quiero pedir la palabra. Iván Norambuena. Diputado Norambuena, tiene la palabra. A ver, una consulta previa. Teníamos producto de la nueva modalidad de trabajo en las comisiones, se había dicho hace algunos meses atrás de que todas las audiencias que se dan tienen que estar relacionadas con el tema y la pandemia, por lo menos en las comisiones donde yo participo. No sé si eso se mantiene, si la secretaria nos puede ilustrar al respecto, o estamos con la libertad para abrirnos a otros temas que no sean estrictamente relacionados con la pandemia. Quisiera, presidente, primero una claridad al respecto. ¿Les parece cerrar el tema Flores y la Vaca? Entonces, voy a ese tema. Tal como se está pidiendo, yo me adhiero al oficio que se presenta, pero quisiera que le complementáramos, porque yo tengo casos en mi región
de proyectos, aquí como se habla que son proyectos que se han iniciado los comités a comienzo del 2018, fines del 2017, yo tengo comités que se han iniciado hace 10, 12, 14, 16 años y que han pasado varios gobiernos y que ni siquiera se presentaron en su oportunidad los proyectos para su evaluación. Entonces aquí yo entiendo de que aquí se ha dicho que hay EP de por medio, o EGI que se le llamaba anteriormente, que hay un principio de acuerdo, pero entiendo que la responsabilidad de presentar los proyectos al Ministerio y al Servio para hacer una evaluación es de las EP. Entonces me gustaría, presidente, de que se solicitara la información primero de qué respuesta tiene el Ministerio, porque entendemos de que las personas que están representando al Ministerio en esta comisión tienen que ver con otra área, que no es el área operativa del Ministerio, y mi sugerencia es que a través de ese oficio pidamos la información, pero que además el Ministerio yo creo que tiene una relación de proyectos y de comités que tienen un arrastre más allá de los 2, 3 o 4 años que se mencionan aquí. Entonces, si es así, nos podemos tener una información un poco más completa, presidente. Gracias. Me parece muy bien, diputado Norambuena. Yo creo que, dada la situación, no estaría de más que citáramos al ministro para conversar de esto y que al mismo tiempo oficiáramos tanto al ministerio como a la subsecretaría en los términos en que, han planteado los diputados Flores y Lavaca y Norambuena. Ahora, entendiendo que ni el señor Errázuriz ni el señor Gacitúa han sido citados para este efecto, ni son las personas que por cuyas competencias naturales tienen la responsabilidad de responder, si es que ellos voluntariamente quisiesen hacer algún comentario, yo les ofrezco la palabra. Pero la había pedido antes el señor Errázuriz. Nadie dudó de que usted quisiera pronunciarse, señor Gacitúa. Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los honorables diputados. Efectivamente, como señala usted, dado mi condición de seremi de la región metropolitana, no estoy en condiciones de responder el requerimiento de los diputados Flores y Lavaca, sin perjuicio de lo cual puedo comunicarme con el gabinete ministro y transmitir la inquietud. Eso por mi parte, señor presidente. Perfecto. Señor Gacitúa. Recordemos, sí, para los que no están viendo, cuando decimos no son sus competencias naturales, el señor Errázuriz es seremi de la región metropolitana y el señor Gacitúa es el asesor legislativo del ministerio, por lo tanto no les corresponde responder esta solicitud. Señor Gacitúa, tiene la palabra. Gracias, presidente. No, solo en la misma línea, comentar que no manejo los antecedentes del caso del proyecto de Guacamayo en Valdivia, pero sí en representación del ministerio comprometer a transmitir la información y estar atento al envío de su oficio para dar adecuada respuesta. Así que en ese sentido, recoger esa inquietud y comprometerse a transmitirlo. Eso, presidente. Perfecto. Estamos entonces con este tema, ¿no? No, diputado de la Vaca. Ese es que no se alcanza a ver si es el pulgar o el índice. Muy bien, presidente, muchas gracias. Es el pulgar, perfecto. Gracias, presidente, muy diligente. Muchas gracias, diputado Flores y Lavaca, por su visita. Corresponde entonces, de acuerdo a lo preestablecido, recibir al secretario regional ministerial, secretario ministerial metropolitano de Vivienda y Urbanismo, señor Manuel José Errázuriz Tagle, para que se refiera al artículo 50 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Está muy sobria la citación, pero era sobre la utilización, obviamente, de este artículo y la lentitud que hemos visto con que el Ministerio manifiesta las dificultades para poder aplicarse. Tiene la palabra, señora Errázuriz. Muchas gracias, señor presidente. No sé si es posible que pueda proyectar. ¿Tengo autorización? Sí, es posible. Muchas gracias. Para lo que voy a pedir de antemano que bajen la luz en la sala de sesiones, porque generalmente no se ve lo que se proyecta. Ahí está. ¿Se alcanza a ver, señor presidente? Sí. Ya, muchas gracias. Bueno, por su intermedio, como decía, un saludo a la secretaria y a los honorables diputados. Entendimos que la citación que buscaba que se explicara de forma breve la aplicación del artículo 50 y vamos a hacer una pequeña introducción.
Primero, sin perjuicio que entendemos que la mayoría de los presentes conocen de qué se trata, vamos a hacer una breve exposición. Es un mecanismo de modificación excepcional de plano... Para aclarar, la idea es que, claro, el cómo se aplica, pero también con una evaluación de cómo está funcionando, si se está usando, etcétera. Sí, señor presidente, al final de la presentación tengo una lámina donde explicamos los últimos casos que han habido al respecto. Como contexto decíamos que es un mecanismo de modificación excepcional de planos reguladores comunales y también aquellos intercomunales de carácter supletorio que tienen la Ceremi. Tiene atribuciones dadas por la ley para modificar estos planes e implementar proyectos del Estado que están dirigidos a resolver problemas de marginalidad habitacional, ¿ya? El marco legal, bueno, se encuentra en la Ley General de Urbanismo y Construcción, en el título segundo, capítulo segundo, párrafo cuarto, y señala textualmente, en casos especiales de proyectos de los servicios regionales o metropolitanos de vivienda y urbanización, estos son los servios, estos podrán proponer al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a través de la respectiva Secretaría Regional, las modificaciones a los planes reguladores que estimen necesarias. El Ministerio aprobará dichas modificaciones previo informe de la municipalidad respectiva, la que deberá ser evacuada en el plazo de 30 días. Vencido este plazo, el Ministerio podrá resolver aunque no se haya emitido dicho informe. Esto se relaciona con el artículo 6.1.12 de la ordenanza, que va estableciendo el procedimiento. ¿Cuáles son los requisitos generales para que se aplique el artículo 50? Bueno, como decíamos inicialmente, que esta modificación se refiera a un plan regulador comunal, o bien un intercomunal o metropolitano, cuando estos hagan las veces de regulador comunal porque no hubiera en dicha comuna. Debe someterse a evaluación ambiental estratégica en tanto constituyan modificaciones sustanciales, conforme lo establece la Ley 19.300 y jurisprudencia de la Contraloría General de la República. Muy importante es que el terreno en el cual se emplaza este proyecto sea de propiedad de Servio, ¿ya? La modificación al plan regulador debe circunscribirse al predio en que se emplaza el proyecto habitacional de Servio y no puede intervenir otros territorios. O sea, es una modificación acotada y solamente con esa finalidad. Y las nuevas normas urbanísticas deberán permitir adecuadamente las características del proyecto habitacional que motiva dicha modificación, especialmente respecto a la densidad, altura y todo eso. Para esto, la modificación al plan regulador podrá, primero, adoptar una zona existente del mismo plan regulador que se está modificando, cuyas normas urbanísticas permitan ajustar ese proyecto en ese emplazamiento, y si no, establecer una nueva zona. Esto lo voy a pasar rápido. ¿Cuáles son los componentes del expediente de la propuesta de modificación? Bueno, tiene que tener una memoria explicativa, en ella se exponen la propuesta y el fundamento de modificación, los planos esquemáticos, el proyecto del Servio. Tiene que tener antecedentes de estudios complementarios, la factibilidad sanitaria, un estudio de riesgo, estudio de capacidad vial, estudio de equipamiento comunal, etcétera. Ordenanza, como todo plan regulador o modificación, que tenga la zonificación o definición de subzonas, y el plano propiamente tal de la modificación. Este es un esquema del proceso. Se hace una solicitud de trámite del Servio a la Ceremi. Tiene que ser proyecto Servio, la Ceremi revisa los antecedentes y da inicio al proceso de evaluación ambiental estratégica. Después la Ceremi elabora un anteproyecto definitivo, se hace la consulta al municipio, se envía al nivel central del ministerio para que la DDU y la división jurídica revisen. Esto va a firma del ministro presidente de la República y después va a toma de razón. Una vez que está tomado razón, se publica en el diario oficial. Estos son los ejemplos que encontramos en la Ceremi de artículos 50 aprobados en la región metropolitana y uno que se encuentra en trámite actualmente. ¿En un rango de tiempo de cuánto? Señor presidente, el cálculo que hicimos es que es aproximadamente 18 meses como mínimo. No. Mi pregunta era, esta lista que vemos acá, ¿son los que ustedes encontraron en los últimos 20 años? En los últimos 10 años. 10 años. 2004 en realidad, corrijo, hay uno más antiguo. Pero revisamos los últimos 10 años, a partir del 2010. Sin perjuicio de eso, hay uno que se publicó el 2004.
y son estos que aparecen ahí. El del 2004 es en el sector de Avenida Tobalaba y calle Las Higueras. El otro es del 2010, es en José Joaquín Prieto 10.001, La Perla. Las Tinajas en la Florida, el 2014. Maestranza San Eugenio, Estación Central, 2016. Antumapo en La Pintana, 2017. Departamental Tobalaba en la Florida, el 2017. El Mariscal en San Bernardo, 2015. Y María Cristina en la Florida, que está en trámite de aprobación. Eso se encuentra internamente en el Ministerio todavía, revisando por la División de Desarrollo Urbano y la División Jurídica. Eso es respecto de cómo opera esto. Ahora, cuando nosotros como Ministerio de Vivienda nos vemos enfrentados a la posibilidad de aplicar un artículo 50, en general, por lo menos en la región metropolitana, se estima que es un proceso bastante largo y complejo. Entendemos que el Ministerio en el proyecto de integración social ha incorporado alguna modificación a este procedimiento con la finalidad de darle celeridad y agilidad a la tramitación, ya que no es todo lo expedito que uno podría suponer o desear al tenor de la redacción de la norma. Lo que se busca precisamente es una modificación, por llamar de alguna forma, rápida o express respecto de un lugar que requiere modificación de su plan regulador para efectos de poder construir viviendas sociales, que es la tarea del Ministerio. Por lo tanto, el plazo que toma la aplicación del artículo 50, con la consecuente dificultad que supone la tramitación en Contraloría muchas veces, estimamos que no es del todo expedita. Creemos que el proyecto que se está tramitando, y esperamos sea aprobado, va en esa línea de resolver ese problema, esa tramitación. No sé si hay alguna pregunta. Eso es respecto a la presentación misma, señor presidente. O sea, ¿terminó su presentación? Así de breve, sí. Perfecto. No sé si el señor Gacitúa quiere complementar, ya que se aludió a la tramitación de la ley de integración, porque entiendo que toca el tema. Ahí sí, está silenciado. Está en una nueva locación, señor Gacitúa. Sí, excepcionalmente, sí. Echaron de la casa. ¿Se escucha? Ahí está. Presidente, sí, Manuel, nuestro CEREMI mencionó el proyecto de ley de integración. Bueno, se discutió en primer trámite ahí, pero lo que él hace mención es a una de las indicaciones que fueron ingresadas hace un par de semanas en el Senado, precisamente haciéndose cargo de una solicitud de varios comités de vivienda que veían en el artículo 50 como una herramienta interesante para viabilizar el desarrollo de proyectos en determinados terrenos, pero que no tenía la aplicación práctica que se esperaba por distintas razones, que el artículo 50 es un mecanismo excepcional, como dijo Manuel José, y como tal se tiene que aplicar en términos restrictivos, y a su vez genera que cuando se ha querido precisar alguna parte de ese artículo vía norma de la ordenanza general o a través de su aplicación práctica, no ha sido posible por los términos restrictivos en que está el artículo 50 actual. En ese sentido, las indicaciones que ya están ingresadas, que aún no se han presentado en la comisión porque se está viendo otro proyecto en este momento, entonces estoy adelantando un poco algo que ni siquiera ha sido presentado en la Comisión de Vivienda del Senado, entonces, pero sí están ingresadas formalmente. Se busca viabilizar un poco más en la aplicación de esta herramienta, ¿ya? ¿En qué sentido? En el sentido de poder avanzar este tipo de procedimientos con terrenos que están con promesa de compraventa para un comité única y exclusivamente para el desarrollo de viviendas sociales. Hay alguna mención respecto a cuándo hay una evaluación ambiental estratégica y cuándo se entiende una modificación sustancial y cuándo no. Ese tipo de precisiones pueden ayudar a viabilizar también la figura. ¿Cuáles son los antecedentes que se deben acompañar? Ahí Manuel José pasó por unas láminas donde están las memorias, los estudios, etcétera, y muchas veces son pequeñas modificaciones donde buena parte de los antecedentes ya están en el plan regulador vigente y uno puede a partir de eso hacer ciertas precisiones y ciertos complementos y sacar adelante una modificación muy específica, muy acotada para proyectos determinados, donde quizás no tenga que ser
previo a previo. Muchas veces lo que pasa es que el artículo 50, lo mencionó Manuel José también ahí, se debe hacer solo para un predio. De repente hay dos predios contiguos donde van a haber dos proyectos contiguos y hay que hacer un artículo 50 para uno y un artículo 50 para el otro. Circunstancia que quizás lo más razonable es hacer los dos juntos. Ese tipo de precisiones están contempladas en esas indicaciones. Entonces, ya que Manuel José se la menciona el proyecto de ley de integración, lo hago presente porque efectivamente el artículo 50 tiene una buena intención, tiene un procedimiento que es pertinente, hay ejemplos concretos donde se ha utilizado, pero también uno podría tener eventualmente una lista de casos fallidos del artículo 50, donde no se pudo seguir avanzando, donde finalmente el terreno fue adquirido por otro, porque en la espera de tener listo este trámite, el propietario del terreno se lo vendió a alguien que no era un comité de vivienda y así. Entonces, para evitar ese tipo de casos que se van perdiendo, se podría precisar el mecanismo. Eso, presidente. Lo que pasa es que ahí tengo una consulta que me parece que es muy importante, porque efectivamente el artículo 50 es un tema bastante delicado para muchos comités del país, por cuanto hay muchos proyectos que se detienen porque la normativa no permite construir ahí, y a veces se da el círculo vicioso en que el dueño del terreno, Servio no puede iniciar las tratativas con los dueños de los terrenos, o inclusive cuando el dueño del terreno es alguna entidad estatal, porque no podría desarrollar un proyecto ahí mientras esté la normativa, y el municipio dice, bueno, ¿yo por qué voy a iniciar el cambio de normativa si es que no se han iniciado las tratativas entre el Servio y el dueño del terreno? Y es un loop que puede durar para siempre, hasta que alguien lo corta, ¿no? Por eso es que me da la impresión, y después de haber salido mencionado en muchas reuniones, que es un tema a tratar por la comisión. Entonces, cuando usted dice que la burocratización del mismo artículo 50 hace que se vuelva inútil y que haya una lista de experiencias fallidas con el artículo 50, porque su demora lo vuelve inútil, yo me hago la pregunta de ¿con qué finalidad está contemplado esto en la ley, creen ustedes? ¿Para evitar qué? Porque justamente es un modo excepcional. O sea, lo que les quiero preguntar es cuál es el espíritu de la norma y si la forma en que lo estamos implementando funciona o no funciona. ¿Esto existe para que sea rápido? ¿Esto existe para la situación en que el municipio y el ministerio están en desacuerdo? ¿Existe para cuando el cambio general es demasiado engorroso versus el cambio específico que hay que hacer? O sea, tiempo, burocracia, desacuerdo, ¿para cuál de las tres? No, Seremi, usted. Gracias, señor presidente. Yo diría que es para efectos de tiempo y de burocracia que existe este artículo, no pensado en el desacuerdo. Ahora bien, lo digo porque se le consulta al municipio, pero también se pone en el evento la norma que el municipio no dé respuesta dentro de ese plazo. Lo que busca el artículo 50 es precisamente hacer una norma de excepción para poder construir viviendas sociales en aquellos lugares donde el uso del suelo no lo permite. El problema es lo que ha explicado también Gonzalo Gacitúa, como en la práctica, por ser un mecanismo excepcional, tampoco se puede abusar de la norma. Y eso es lo que imagino yo que Contraloría trata de velar, porque si no, el contrapunto sería que un privado ofrezca un terreno que no tiene ninguna posibilidad o no es apto para vivienda, y con eso se va generando presión sobre el ministerio para que se aplique el artículo 50 y ese terreno específico sea modificado y lo pueda vender en circunstancias que de otra forma no tendría ese uso. Me imagino que Contraloría, en su rol fiscalizador, tiene que velar también porque eso ocurra y no haya un interés, no sé cómo calificarlo, pero que no se produzca, no se desvirtúe el sentido de la norma. Ahora, originalmente a su pregunta, yo entiendo que es tratar de simplificar un proceso que para el municipio podría ser engorroso, que es la modificación del plan regulador, y con esto se modifica acotadamente un predio con los problemas que ha señalado Gonzalo y también he referido yo. Claro, ahora yo consulto, porque si el objetivo, yo también podría pensar que el espíritu de la norma tiene que ver con el desacuerdo porque no se exige que el municipio esté de acuerdo. Se le exige un informe. Me pueden corregir, pero no quizá yo estoy sobreinterpretando, pero no exige un informe positivo, exige un informe a secas.
Sin embargo, yo estoy de acuerdo con el señor Seremi con respecto a que el espíritu de la norma debe ser evitar lo engorroso y evitar lo burocrático, que es uno de los grandes problemas que tenemos para desarrollar proyectos. Pero me dicen también que el Ministerio se demora cerca de 2 años en desarrollar este mecanismo, cuyo objetivo es no ser ni engorroso ni burocrático. Entonces, la pregunta que les quiero hacer es si ustedes creen que hay un problema en la norma misma, es decir, o en la naturaleza de la norma, puede ser. Digamos que es lento porque debe ser lento, ¿ya? O si ustedes creen que hay algún problema en que efectivamente el mecanismo para hacerlo más rápido y menos engorroso, lo estamos aplicando de una manera muy lenta y muy engorrosa. Porque esa también es la interpretación que a mí me ha llegado en ocasiones, que en el fondo sería el mismo ministerio el que hace muy lento la tramitación de los artículos 50. No sé si el señor Casitúa quiere tomar la palabra o el señor Seremi. Sí, Gonzalo. Ahí sí. Gracias, presidente. A ver, el artículo 50 está pensado como un mecanismo excepcional para modificar el plan regulador y como tal la idea es que pueda aplicarse con la mayor eficiencia posible. ¿Cómo está redactado? ¿En qué términos habla de los proyectos de los servicios de los servicios? ¿Ya? Y en esa interpretación de qué es los proyectos de los servicios se ha interpretado por Contraloría y por cuando se ha intentado modificar la ordenanza en esa línea de que son proyectos en terrenos servicios. Ya eso complejiza un poco la aplicación porque genera que necesariamente tiene que ser adquirido el terreno primero por servicio y después poder aplicar el artículo 50, lo cual tiene una dificultad. Las otras dificultades ya de procedimiento, algo mencioné antes, tiene que ver con cuáles son los antecedentes que se deben presentar, qué nivel de detalle deben tener. Muchas veces este mismo análisis del artículo 50 se termina transformando en una revisión del proyecto específico y en estricto rigor es una modificación del plan regulador, no es el otorgamiento del permiso de edificación. El otorgamiento del permiso de edificación es otro trámite. Entonces, perfectamente uno podría hacer la modificación del plan regulador con una imagen objetivo, con un plan maestro, y después, cuando haya que presentar el permiso de edificación, se entra en el nivel de detalle de cada una de las unidades de vivienda, etcétera, los espacios comunes, etcétera. Entonces, ahí yo creo que también puede haber algún espacio en el que el trámite se pone un poco más engorroso. Algo mencioné también respecto de la evaluación ambiental y quiero ser muy cuidadoso en esto. ¿Ya? La evaluación ambiental estratégica es algo que se requiere para la modificación de los planes reguladores, y el estudio de impacto ambiental es otro tipo de mecanismo que determinados proyectos deben cumplir también. ¿Ya? La pregunta que cabe hacerse es cuándo una modificación del plan regulador por el artículo 50 es considerada una modificación sustancial o no, porque si es una modificación sustancial tiene que hacer este trámite de evaluación ambiental estratégica. Y ahí también muchas veces algunos de estos procesos han tenido que hacer evaluación ambiental estratégica, la hacen perfectamente, la cumplen, para terminar con una conclusión en que el proyecto no genera... No hay una afectación o no hay inconvenientes en generar esa modificación. Pero en el intertanto hubo que generar una tramitación especial que también genera cierto retraso en la aplicación de la herramienta. ¿Cuál es el punto? El punto es que si uno interviene en el artículo 50 de este mecanismo excepcional, tiene que buscar el punto de equilibrio entre flexibilizar un poco la aplicación de un mecanismo que se estima pertinente, pero seguir reconociendo que se trata de un mecanismo excepcional que no sirve para hacer cualquier tipo de cambios ni para cualquier tipo de proyecto. Tiene que quedar siempre resguardado que son cambios que se hacen para el desarrollo de proyectos, digámoslo en términos de los programas habitacionales vigentes, para programas del Fondo Solidario de Elección de Vivienda, ¿ya? Para programas para las familias más vulnerables. Es el objeto del artículo 50, proyectos que impulsa el Servio para las familias más vulnerables, no para el desarrollo de otro tipo de proyectos. Eso está en el artículo 50, en el 612 de la ordenanza. El 612 habla de la vulnerabilidad de las familias, etcétera, y las indicaciones que hablábamos del proyecto de ley de integración también van en esa línea. Mecanismo excepcional para que determinados terrenos puedan tener las normas necesarias para el desarrollo de un proyecto del Fondo Solidario de Elección de Vivienda. Proyectos para comités de vivienda. Eso. Si en la práctica eso ha sido más o menos engorroso, ese diagnóstico yo creo que es compartido y por lo mismo el Ejecutivo ha presentado estas indicaciones. Ojalá poder ir cada vez acortando estos plazos y poder transformarla en una herramienta útil y beneficiosa para los comités de vivienda. Eso, presidente. Señor Errázuriz, le voy a hacer la pregunta más directa y sin tanta vuelta. Yo he conversado con arquitectos que me dicen que el artículo 50 solía tomar 12 meses.
que era un trámite que con todas las partes que ya tienen, que quedaron muy claras en su presentación, la cual aprovecho de decir que fue una muy buena clase sobre el artículo 50, pero que solía demorar 12 meses y que hoy día dura 30 meses. Entonces, la primera pregunta es si usted cree que la afirmación que yo estoy haciendo es correcta, es cierta, o si estoy mal informado, que puede ser también. En segundo lugar, el por qué. O sea, si es cierta, ¿por qué? ¿Por qué pasamos de 12 meses a 30 meses? Y eso significa que hay un problema de dotación dentro del ministerio, si es culpa de la Contraloría, etcétera. Adelante. Gracias, señor presidente. La información que manejo yo es que son 18 meses lo que se demora la tramitación de un artículo 50. Estaríamos, de todas maneras, sobre los 12 meses que señala usted que le habrían informado, pero bajo esos 30. A ver, siendo autocrítico, yo creo que siempre como servicios públicos podemos mejorar los plazos y podemos acelerar los procesos. Creo que es un lugar común señalar la carencia de funcionarios, que falta gente especializada. Esa es una discusión permanente que la dirán todos los seremis que han estado antes que yo y los que vengan después. Pero ojo, Seremi, perdón, pero esa discusión, por más repetida o majadera que sea, que el gobierno la dé con la Cámara de Diputados, es justamente el lugar donde se tiene que dar esa conversación. Por lo tanto, si usted cree que hay baja dotación, etcétera, que usted lo plantea como una conversación muy repetitiva, que efectivamente debe ser una conversación que tiene 200 años, pero es el lugar para decirlo. Sí, de acuerdo. Lo que planteo con eso es que aquí voy a hablar a lo mejor más a título personal. Uno como ser humano se escuda siempre en esas cosas. En la Seremi de Vivienda Metropolitana tenemos una dotación importante en relación a lo que son las Seremi en el resto del país, por lo tanto, por eso digo, creo que el argumento es un poco repetitivo y un poco autocomplaciente. Yo creo que efectivamente podemos, en ciertos casos, apurar los procedimientos. Eso implica una revisión de esos procedimientos bueno, en muchos casos también depende de la presión que haya. Yo creo que el artículo 50 debería poder aplicarse en ese plazo que es razonable de 12 meses a máximo 18. Sobre eso no debería pasar. No tengo antecedentes en este momento para decirle que efectivamente no nos hemos demorado esos 30 meses que le han informado a usted. Pero la información, como le digo, que manejo yo es que el promedio son 18 meses. Y hay un trámite que ve la Contraloría en relación a lo que señalaba también Gonzalo Gacitúa, que esta revisión que hace la Contraloría, no se trata de decir que la Contraloría ralentiza el proceso, todo lo que tiene que pasar por Contraloría tiene que ser revisado, pero también es parte de un tiempo que escapa a las atribuciones que, en este caso, la Seremi de Vivienda o el mismo Ministerio de Vivienda a nivel nacional puede hacer. Esa revisión ya compete a la Contraloría. Perfecto, señor Seremi, muchas gracias. Obviamente que si llegase información a los diputados o diputadas sobre que los plazos están más cercanos a los 30 meses que a los 12, yo invito a los diputados y diputadas que lo hagan saber en la comisión y estoy seguro que el señor Seremi, ya sea de la región metropolitana o de otra región, podrán venir a contarnos qué creen que está pasando. Así que muchas gracias por su presentación, señor secretario regional ministerial Errázuriz. Muchas gracias, señor presidente. Ahora corresponde, continuando con la tabla, escuchar a la presidenta del Comité de Adelanto y Desarrollo El Progreso del Sector Balneario El Huáscar de Antofagasta, señora Rosa Pérez Zambra, quien se referirá a los problemas para adquirir los inmuebles y terrenos arrendados que han tenido las familias que habitan dicho balneario en el Ministerio de Bienes Nacionales y Dirección de Obras de la Municipalidad de Antofagasta. Doña Rosa, quien además estuvo presente durante toda nuestra conversación acerca del artículo 50 y su aplicación. Espero que haya podido disfrutar de esta. Sí, buenas tardes. Señora Rosa, le voy a dar las instrucciones. ¿Ya? Usted tiene 10 minutos para hablar. 10. Y cuando ya lleve los 10 minutos, yo le voy a decir así, señora Rosa, ¿sí? No significa que le quiera decir algo, solamente le estoy avisando que ya tiene que ir redondeando la idea. ¿Ya? Ya. ¿Me escuchan, no? Tiene la palabra. ¿Sí? Ya. Muy buenas tardes, primero, señores y señores diputados. Para nosotros ha sido muy importante esta invitación a la Honorable Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales. Y se agradece al señor presidente de la Comisión, señor Gonzalo
Vinter Echeverri, por su invitación. Mi nombre es Rosa Pérez Zambra, presidenta del Comité de Adelanto y Desarrollo y Progreso de Balneario Huáscar, y puedo decirle que he trabajado durante 28 años, desde el año 1992, fecha aproximada de inicio de gestiones para venta de terrenos a la población ocupante, y se ha estado trabajando para que estos arrendatarios del fisco, radicaciones y propietarios tuvieran una mejor calidad de vida. En la comuna de Antofagasta, en el balneario Huáscar, es una historia de 1965, cuando bienes nacionales se llamaba Ministerio de Tierra y Colonización, donde habían dos lotes separados, Huáscar Norte y Huáscar Sur. Ya en 1974 hubo un ordenamiento territorial y se efectuó el primer plano de loteo. En esos años se arrendaban y se vendían sitios donde aún era rural. Aunque no estuviera urbanizado, pero como era rural, se vendían y se arrendaban terrenos. El año 2002 pasó a ser zona consolidada urbana. A pesar que la dieron como consolidada urbana, esto no tenía ni agua, ni alcantarillado, ni pavimentación, ni luz. Pero igual se siguieron vendiendo terrenos y discriminando a la gente que por años hemos trabajado para que se les diera el condominio a estas personas. No eran transferibles los terrenos a pesar que la gente solicitaba venta. Continuábamos con la discriminación. En el año 2010 se modificó el plano quedando en 258 lotes con 25,6 hectáreas en un solo plano, que se hizo para poder efectuar proyectos de urbanización del sector. Todo lo anterior con trabajo en conjunto con la Junta de Vecinos Balneario El Huáscar. La situación que nos ha llevado a presentarnos ante esta comisión se debe a que las ventas de 20 terrenos y 2 radicaciones del sector Balneario El Huáscar no han sido transferidas a sus ocupantes, que han arrendado y ocupado durante 10 a 40 años al fisco, y donde han construido sus hogares y han hecho familias. Con los arrendatarios del fisco durante años se ha trabajado para gestionar la helada urbanización para que pudieran ser dueños de estos terrenos que ocupan, con la promesa que serán vendidos a su ocupante una vez que se urbanizara. Sin embargo, no ha sido posible, a pesar que cuentan con agua ahora, contamos con alcantarillado, luz y pavimentación, con esfuerzo de los pobladores y las autoridades comunales y regionales. La Seremi de Bienes Nacionales preparó los expedientes de venta, los que fueron enviados recién a la Dirección de Obras Municipales de Antofagasta recién este año, el 27 de agosto, y fueron devueltos a Bienes Nacionales nuevamente un mes después, el 29 de septiembre, con un acta de rechazo con observaciones. Hasta la fecha de hoy, 16 de diciembre, no han sido resueltas las observaciones y no sabemos por qué sucede esto. ¿A qué se debe el rechazo? Este rechazo, según hablamos en la municipalidad, debe ser resuelto por el proyectista de la Seremi de Bienes Nacionales de acá de Antofagasta. Situación que vuelve a demorar el proceso de venta. Nosotros hemos sido informados por la municipalidad que Bienes Nacionales no sigue las instrucciones de la DON para salvar observaciones y evitar el rechazo del acta de revisión y recepción final, para cumplir con lo ordenado por la Ley General de Urbanismo y Construcción y por la Ordenanza de Urbanismo y Construcción. Pero esto nos llevará a un callejón sin salida. Según la información del propio municipio, propone que debe estar todo el polígono pavimentado para que se produzcan las ventas. Esto es un insólito. ¿Cómo venden las constructoras? ¿Cómo licitan Bienes Nacionales? ¿Cómo venden los particulares a particulares? Eso no entendemos. En este momento dice que necesita un certificado de urbanización, pero aquí hay un inmobiliario que está vendiendo terreno, o sea, sus casas, 9.000 unidades de fomento, los particulares se venden unos con otros y Bienes Nacionales está licitando terreno aquí mismo. Bueno, y estas 20 personas que han logrado urbanizar todo este loteo, no les vende. La situación de hoy es que Bienes Nacionales dice que quiere vender, pero siempre ellos mismos continúan poniéndose obstáculos, aludiendo que la DON no da los certificados de urbanización, y la DON dice que el responsable directo es la Seremi de Bienes Nacionales, porque ellos son los dueños.
es el que tiene que preocuparse y debe solicitar ayuda al Servio y al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que fueron las unidades técnicas de los proyectos de urbanización, fueron los responsables de lo ejecutado por la urbanización del sector, tanto del proyecto del agua, alcantarillado y pavimentación. Aprobaron los proyectos, los licitaron y fueron recepcionados por el Servio de la región de Antofagasta. Yo creo que aquí deben cooperarse estos servicios públicos para sacar adelante estas ventas tan necesarias para estos pobladores, por los tantos vecinos que piensan que no había una voluntad política para que ellos logren comprar y cumplan con su proyecto de largo plazo, con un proyecto de vida, el cual le ha costado años de sacrificio para lograr que el terreno sea dado en dominio a las personas que ocupan, y siempre se le ha negado la venta de los terrenos por año, aunque el SEREME diga que están traspasados, que serán traspasados a sus ocupantes, pero la pregunta es, ¿cuándo? ¿Pasarán 10, 20, 30, 40 años? Los vecinos han invertido de su bolsillo para sacar adelante la urbanización, tanto en el proyecto de agua potable, alcantarillado, como en los pavimentos participativos. Y todavía no se ve luz al final del camino. Esto es muy preocupante, debido a que hay un 85% de los vecinos que están en edad avanzada. Las personas que quieren comprar están entre la edad de 65 y 84 años. Son mayores de edad, están en la tercera edad. Y ellos ven que no podrán dejar nada a sus hijos de su proyecto de vida aquí en el sector. Y esto los tiene muy preocupados, estresados y ansiosos, debido a que han sido muchos años de sacrificio, incertidumbre, que lo ha afectado psicológicamente a ellos y a sus hijos. Toda esta tramitación ha hecho mucho daño a las personas y al grupo familiar. Entonces, esto trae un daño moral, patrimonial, económico, o sea, un detrimento personal, y el fisco no se hace cargo de esto. Y además con la incertidumbre del desalojo, si se demoraban un mes en pagar. Si estas personas que tienen arriendo se demoran un poco en pagar, le mandan al tiro una carta en la cual que lo van a desalojar si no pagan inmediatamente. Además, todo esto es incongruente, discriminatorio, y juegan con la dignidad de los vecinos, debido a que la Seremi Regional de Bienes Nacionales está licitando terreno en el mismo sector del balneario El Huáscar, el mismo polígono. Ustedes lo pueden ubicar en el libro de licitaciones del Ministerio 2019-2020, en la página 123. Ahí salen las licitaciones que está haciendo Bienes Nacionales en el mismo polígono donde están estos pobladores. Los 7 terrenos en licitación que están al lado de algunos vecinos que solicitaron su venta, y yo me pregunto, ¿con qué certificado de urbanización quieren licitar? ¿Por qué quieren avanzar con estas ventas de licitación y no con los 20 que han hecho los sacrificios de 28 años para lograr la urbanización? Si para licitar deben constar con certificados de urbanización entregado por la DON, ¿cómo lo hacen con estas licitaciones? Esto es inaudito. Yo pienso que es una venta a la medida a las personas que quieren ellos vender. Es una vergüenza, por no decir otra cosa, que está muy en boga una palabra que no la quiero nombrar. También puedo informarles que se están vendiendo casas en el mismo sector del balneario, por constructoras y de particulares a particulares. ¿Con qué certificado de urbanización? Sabemos que no hay provisión en el conservador de bienes raíces de Antofagasta para estas ventas en el polígono. Por lo tanto, ¿por qué las inmobiliarias, los particulares a particulares y las licitaciones de bienes nacionales se pueden vender y no a las 20 pobladores que quieren comprar y han ingresado N cantidades de veces las postulaciones para venta? Por lo tanto, si a igual razón, debe ser igual disposición. Por todo lo anterior, es necesario, imperativo, aclarar esta situación y se debe buscar una solución a corto plazo. Por transparencia, el año pasado se detectó que esta constructora no tenía proyecto de pavimentación. Sin embargo, venden casas en el condominio a 9.000 unidades de fomento en el mismo polígono. Aquí hay escrituras, por si acaso. Estimadas diputadas, ¿sí? Estimadas diputadas y diputados, este polígono de 25,6 hectáreas aproximadamente contiene 258 lotes en 17 manzanas, de los cuales la Seremi Regional
ha vendido a su criterio el 68% de los sitios. El resto de los terrenos se encuentran ubicados en diferentes manzanas, por lo cual las ventas que se solicitaron no se encuentran en un solo lugar, como le hicieron saber erróneamente al ministro señor Julio Samit Díaz, por lo cual este sector no es un condominio de bienes nacionales. A este ministerio le queda la diferencia y los terrenos están en diferentes manzanas. El SEBIO entrega subsidio para aquellas personas que tienen terrenos propios y pueden construir sus casas. Y aquí la gente tiene construidas sus casas en terrenos fiscales y no se le entrega el sitio. A pesar que en la región de Antofagasta hay un déficit de 32.000 casas, debería haber en sentido común en estos sitios arrendados y ocupados por largos años. Señores diputados, los vecinos están solicitando las ventas, no que se les regalen, solo piden un precio justo por los años que han luchado por su proyecto de vida. Por lo anteriormente expuesto, solicito a esta honorable comisión, por favor, se lo suplico, por los vecinos que tantos años se han sacrificado, ya que aquí no había agua potable, alcantarillado, solamente fosas sépticas y fosos negros, no había luz ni pavimentación ni locomoción, se tenía que recorrer 7 kilómetros para colegios y supermercados, 16 kilómetros para un hospital, pero se logró poco a poco con todos nosotros como vecinos lograr y avanzar con nuestro esfuerzo y gestionar para la urbanización. Esperamos que se haga una investigación que entregue una pronta solución a estos pobladores que tanto necesitan solucionar estas ventas y a la vez para que haya una buena fiscalización a lo que está pasando. Solicito con mucha vehemencia. Rosa. Sí. Ya termina ya. Estamos en el tiempo. Sí, se me falta poco. Con mucha vehemencia que usted pudieran venir a conocer en terreno el sector del Huáscar y hacer y se hagan una real idea de lo que ocurre. Y a la vez solicitar una cooperación con el ministro de Bienes Nacionales. Porque no hemos mandado cartas, aquí Bienes Nacionales no nos recibe, no hay llamadas telefónicas. Y hoy día supimos que el DON rechaza la solicitud. Esta Dirección de Obras Municipales considera que Bienes Nacionales debe solicitar la aprobación de urbanización para el loteo completo del sector, solo una solicitud y no por medio de sitios independientes. Es por eso que lo están rechazando. Entonces yo no entiendo por qué tantos años aquí Bienes Nacionales ha vendido cualquier cantidad, hasta 100.000 hectáreas, a privados, a extranjeros. ¿Y por qué si Bienes Nacionales de acá saben lo que se están haciendo, cómo no van a saber, ¿no es cierto?, enviar como corresponde la solicitud de venta? Así que se agradece que me hayan escuchado y a cualquier consulta estaré atenta a contestarla. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Rosa. Como usted bien sabe, esta comisión es una comisión legislativa, por lo tanto para nosotros siempre es bueno y tratamos cuando no estamos con leyes que tienen urgencia de escuchar a una de las audiencias que se nos hacen permanentemente, no a más de una porque nos retrasamos en los proyectos de ley y cuando nos retrasamos en los proyectos de ley la ciudadanía también se molesta, entonces tratamos de recibir a una audiencia a la semana cuando no estamos con urgencia. Pero al mismo tiempo que es una sesión legislativa, o sea, una comisión legislativa, nosotros obviamente que no tenemos la prerrogativa para poder solucionar problemas concretos que no se solucionen vía ley, pero al mismo tiempo una de las principales responsabilidades de la Cámara de Diputados es fiscalizar al Poder Ejecutivo, es decir, al Gobierno. Entonces, lo primero que yo voy a hacer, además de agradecerle su clarísima y respetuosa exposición, además nunca sabremos cuál es la palabra que no quiso decir, ¿ya? Pero le agradecemos que no la haya dicho. Pero lo primero que vamos a hacer es que yo le voy a pedir a la señora abogada secretaria, Claudia Rodríguez, que está ahí en pantalla, que le remita la presentación de la señora Rosa, a quien le pido que la mande por escrito, al mismo correo en el cual usted solicitó esta audiencia, pero el video también, el video de la comisión también, que se le envíe al ministro de Bienes Nacionales y a la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda, Urbanismo y Bienes Nacionales, perdón, de Vivienda y Urbanismo nomás, de la región de Antofagasta, pero también voy a pedir que se le envíe a los diputados del distrito 1, 2, 5 de la región de Antofagasta, al mismo tiempo que a los dos senadores que actualmente representan a la región de Antofagasta, tanto la presentación por escrito como la presentación en video, ¿ya? Pero, obviamente, que a los diputados y senadores solamente es
a modo informativo, en cambio al Ministerio de Bienes Nacionales y al Ministerio de Vivienda en modo de oficio, y que pidiendo que le entreguen una respuesta a la comisión, no a la señora Rosa, sino que a la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, acerca de las preguntas e interrogantes planteadas por doña Rosa en su presentación. No sé si algún otro parlamentario quiere hacer algún comentario. Presidente, si le parece. Sí. Iván Norambuena. Por favor, diputado Norambuena. Presidente, a raíz de la exposición de la señora Rosa, yo me tomé la libertad de escribir al Ministerio de Bienes Nacionales, a un profesional que tiene a cargo este tipo de materias, para saber y tener alguna información por lo menos. Y el presidente me dice, yo creo que es bueno la decisión que usted ha tomado, y que podamos oficiar para tener una respuesta concreta, oficial del Ministerio de Vivienda, pero me dicen que en el sector han existido históricamente una multiplicidad de ocupaciones irregulares, y por eso Bienes Nacionales impulsó un plan de normalización de las ocupaciones. Y el problema es que uno de los paños a normalizar fue declarado urbano, por lo que le afecta la norma del artículo 140 de la Ley General de Urbanismo, entiendo yo, y Construcciones, que prohíbe enajenar terrenos no urbanizados. Entonces, es un pauteo, digamos, que me hicieron ver, pero que es importante, presidente, que formalmente el Ministerio pueda responder, porque hay explicación para muchas de las cosas que se plantearon acá. Así que me parece bien, y creo que la información la tienen absolutamente completa Bienes Nacionales, y no está en poder hoy día de Bienes Nacionales, por lo que me explican aquí, la respuesta concreta al problema. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Norambuena. Qué bueno poder darle alguna luz, orientación de la respuesta, aunque obviamente, como usted muy bien lo señala, vamos a esperar a la respuesta oficial de ambos ministerios. Señora Rosa, ¿algo más que agregar? No, lo único que sí, que esto, el 2002 pasó a la zona urbana sin estar urbanizado, y nosotros logramos urbanizar, y el 2005 nosotros logramos entrar en la ley 20.062, que es la ley del borde costero, que era por única vez, y no hubo problema, se vendieron todos los terrenos dentro de los 80 metros, y nosotros nos costó para conseguir el agua, se demoraron 8 años en darnos el dominio, y no hubo problema, a pesar que hay una persona dice que es en la zona urbana. Sí, estamos en la zona urbana, igual se vendió dentro de los 80 metros, porque teníamos agua, teníamos la pavimentación. Ahora la gente tiene agua, tiene pavimentación, está la factibilidad, porque si la persona no quiere, estamos igual que cualquier población. Por lo tanto, aquí hay montones de poblaciones que todavía no tienen pavimentación y se venden uno entre otros. Entonces yo encuentro que aquí debe haber una voluntad política. Aquí este sector se cometió el error de haberlo, cuando era rural se vendía como quisieran. Pero ahora estamos en la zona urbana y tuvimos que lo dieron como zona urbana sin tener nada de urbanizado. Y nosotros los pobladores por años hemos gastado plata viajando a Santiago, a las CIS, a montones de autoridades, hasta que se consiguió el agua, el alcantarillado, la pavimentación, tenemos luz. Por lo tanto, no entendemos. Ahora, es un loteo que, lógico, no está todo urbanizado, pero no es un loteo de bienes nacionales, como lo dije anteriormente. Está vendido el 70%, quedan solamente 30% bienes nacionales. No es un condominio, no un loteo nuevo, que cuando se hace un loteo nuevo y que es de bienes nacionales o es del Estado, lógico que tiene que urbanizarse para recién empezar a hacer las casas. Eso es lo que yo, por lo menos, he entendido por estos 28 años de trabajo. 28 años de trabajo. Señora Rosa. Sí. Presidente. Diputado Norambuena, por favor. Sí, yo valoro mucho el trabajo de la señora Rosa y por la historia que ella nos cuenta. Creo que es muy importante y de muchos dirigentes de comité, pero aquí también es bueno señalar de que se me informa del Ministerio de Bienes Nacionales que hay un fallo pendiente de la Corte Suprema. Y mientras eso no se resuelva, la Dirección de Obras Municipales de Antofagasta no ha podido otorgar la recepción definitiva de las obras. Entonces, en virtud de eso, el Ministerio de Bienes Nacionales no puede enajenar los terrenos del sector sin la recepción definitiva de dichas obras. Entonces aquí tiene razón ella en todo el trabajo que se ha realizado a través del tiempo. Pero si estamos en espera de un fallo de la Suprema, que es la respuesta que nos dan, bueno. Entonces, bueno, no quiero seguir más en el tema, yo solo quería acotar eso y encontrándole razón a la señora Rosa de su trabajo que han realizado por muchos años. Creo que aquí todos debiéramos contribuir con los servicios públicos a buscar una solución definitiva. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Norambuena. Señora Rosa, tiene la última palabra.
la última palabra, lo que conversó recién, aquí se están vendiendo terrenos. Ahora no sé qué de la Corte Suprema de qué se está hablando, ¿me entiendes? Pero aquí se están vendiendo terrenos, se están licitando terrenos y hay tomas. No hay tomas aquí, existe un polígono especial que se formó el año 1965, donde no había, o sea, eran Huasca Norte, Huasca Sur, algunos terrenos, pero aquí no se puede decir de que no se está vendiendo. Aquí la inmobiliaria está vendiendo aquí dentro del polígono y entre particulares se venden. ¿Me entiende? Por eso que a mí me gustaría que por lo menos la comisión viniera a Antofagasta, porque en Santiago hay mucha gente que no tiene la menor idea lo que es el Huasca, lo que es Antofagasta. Entonces se hacen muchas cosas que no corresponden. Muchas gracias. Se entiende, señora Rosa. Igual le quería hacer una pequeña, muy corta aclaración, que no todos los miembros de la comisión son de Santiago. Por ejemplo, los diputados Norambuena y Bobadilla son de la 8ª región, el diputado Jarpa, que está ahí presente, de la recién fundada región de Ñuble, el diputado González de la región de Valparaíso, el diputado Calisto, que está ahí, es de Aysén, para que se haga una idea de las distintas miradas. ¿Ya? Sí, perdón, un cachito, solo para terminar con este tema. Señora Rosa, todo lo que usted ha dicho hoy día en la comisión va a ser remitido a las autoridades correspondientes para que elaboren una respuesta. La señora Claudia Rodríguez, que está ahí presente pidiéndome la palabra, ella, si es que no llega la respuesta, en una semana va a avisar en la cuenta, me va a decir, presidente, no ha llegado respuesta a la solicitud del Comité Huáscar de Antofagasta. A la semana siguiente, si no llega, me va a decir de nuevo, no ha llegado. Y cuando llegue la respuesta, nosotros se la vamos a remitir íntegramente a usted. ¿Ya? ¿Estamos? Sí, doña Claudia. Muchas gracias. Presidente, yo tengo una duda, porque hay una norma constitucional que impide a los parlamentarios intervenir en asuntos cuando están radicados en la justicia. Entonces, en atención a eso, se puede mandar a los diputados del distrito y a los senadores, pero yo primero averiguaría yo me comprometo si usted me autoriza, a averiguar si hay un juicio pendiente y de qué se trata, para efectos de pedirle para ver si si se puede, procede o no, pedirle a la autoridad competente, en este caso a los ministros respectivos y a los seremi, que agilicen la materia o... Pero es que, ojo, doña Claudia, perdón, me voy a hacer algo muy arriesgado, pero muy arriesgado. Voy a discrepar con usted. No, discrepe nomás. Ya. No, lo que pasa es que nosotros no nos hemos pronunciado acerca del tema. Lo único que hemos hecho es oficiar al ministerio para que nos diga qué opina de este tema, cómo lo ve, qué respuestas tiene. ¿Ya? No hemos pasado de la neutralidad de quien pide información, nada más. ¿Ya? Y a los diputados y senadores del distrito no les vamos a decir, no les vamos a decir nada, les vamos a decir buenas tardes o buenos días, dependiendo de la hora, les remito información a la que accedió la comisión en sesión del día tanto. Punto. Y un buenas tardes, qué sé yo. O sea, se despide atentamente, una cosa así. ¿Ya? No, eso es bueno dejarlo claro para ver el tenor del oficio. El tenor del oficio es el pedir información. Perfecto. Sí, entrega información nomás. Eso es. ¿Ya? Muchas gracias, señora Rosa. Perdón, diputado Calisto, tiene la palabra. ¿Se puede intervenir de los autos, diputado Calisto? Intervenir sí, no se puede votar. No se puede intervenir ni votar. No, presidente, está pedido. Pero yo creo que es votar. Lo voy a dejar por no. Ya. Lo voy a dejar intervenir, pero no se puede. Diputado Calisto. Le pido la excusa a nuestra secretaria, lo que pasa es que estoy en un taco hace 2 horas aquí camino a Valparaíso. Solamente señalar a propósito de lo que señala la señora Rosa del norte del país. Yo soy diputado de la región de Aysén y el problema radica ciertamente en el Ministerio de Bienes Nacionales. Yo creo, presidente, que es súper importante tener sobre la mesa los antecedentes que nos ha entregado la señora Rosa para que podamos abordar de manera integral el problema, porque el problema que ella señala extensamente y con mucho detalle ocurre en muchas regiones del país. Nosotros vemos una burocracia tremenda en bienes nacionales, gente que no ha podido regularizar sus títulos durante toda su vida. En mi región hay gente que muere esperando sus títulos de dominio, mientras que llegan muchas veces personas recién llegadas de Santiago y que le dan todos los papeles rápidamente. Entonces yo creo que no están las reglas claras. Yo creo que amerita, junto con el oficio, presidente, la posibilidad de
invitar en algún minuto al señor ministro de Bienes Nacionales a la Comisión de Vivienda y Urbanismo y Bienes Nacionales, que es esta comisión, para que dé cuenta respecto de cuáles son las reglas finalmente que existen en el Ministerio de Bienes Nacionales. Me parece muy bien. Esperemos la respuesta y citamos al ministro, ¿ya? Señora Rosa, ahora sí la despido. Ya. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Ya? Bendiciones para todos. Igualmente, pues. Saludos para todos. Gracias. Ya, ahora pasamos a la tercera materia del orden del día, a la orden del día, que es el tercer asunto a tratar en la comisión el día de hoy, que es continuar con el estudio del proyecto de ley originado en moción que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones en orden a establecer normas relativas a la instalación de publicidad. Se encuentra presente el arquitecto magíster en planificación urbana, señor Marcelo Ruiz Fernández, que entiendo que ha estado presente toda la sesión. Ahora no está. Pero ahora no está. Pero escuchó lo del artículo 50, lo de la situación de Antofagasta y ahora no está. Y estaba invitado el señor arquitecto, magíster en desarrollo urbano, el señor Iván Poduje Capdeville, quien no se pronunció respecto a su participación. Tampoco está el autor del proyecto, ¿sí? No está. Tampoco. Bueno, si no tenemos a los invitados, y esta parte de la sesión está citada para escuchar a los invitados, ¿qué podemos hacer? Doña Claudia, ilústrenos. Presidente, no hay mucho que hacer porque tampoco podemos empezar a votar ni nada, pero lo que sí, recordarles que la comisión pidió traer a esta comisión las funciones refundidas que tenían que ver con la publicidad en caminos y en vialidades. ¿Y eso ya fue aprobado en sala? Y ahí yo la Secretaría y las mesas dejamos el proyecto de ley como viene del Senado, que son 26 artículos, como para que le demos una mirada y se los mandamos a los correos también, para efectos porque la idea del diputado Urrutia era tratar de hacer indicaciones a ese proyecto que ya está más avanzado y que es más grande que este. Pero eso nomás, presidente, en el fondo decirles que ahí están los antecedentes como para que le echen una mirada y ver qué podemos, cómo podemos Sí, presidente. Diputado Bobadilla, ¿cómo le va? Buenas tardes, presidente. A mí siempre viene y siempre es un agrado poder ver al diputado Jarpa, pues, ¿ya? Presidente, en relación a la mención que hizo el diputado sobre el diputado Urrutia, él estuvo presente al inicio de esta sesión de la comisión y tengo entendido que tenía otra comisión en paralelo, por eso no está presente en este momento. Él tiene seguridad ciudadana, entiendo, para que quede en acta. Exactamente. Así es. Ya pues, pero estando citados para escuchar a los invitados y no estando los invitados, es poco más lo que podemos hacer. Así es que, por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.